difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento de la historia. Pero ¿sabe usted cómo ha evolucionado la educación durante el paso de los años? Durante la asignatura Historia de la Educación Universal y Dominicana, hemos adquirido un sinnúmero de informaciones, las cuales vamos a detallar a continuación. Durante la asignatura Historia de la Educación Universal y Dominicana, impartida por la docente Maritza Mente, estuvimos trabajando algunos temas de suma importancia. Antes de entrar en sí, debemos conocer algunos conceptos que nos ayudarán para entender todo. La educación y la historia de la educación como ciencia. Historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio los hechos ocurridos en el pasado. Educación es el proceso que facilita el aprendizaje en todas partes y desarrolla el conocimiento, habilidades, valores y creencias. Sabiendo esto, podemos definir la historia de la educación como el estudio de los hechos pasados de la educación y de su evolución para comprender, explicar y mejorar el presente. La educación en la prehistoria se fundamentó en la cultura. Aquí se carecían de maestros y escuelas. El hombre primitivo creía en dioses y trataba de explicar todo por medio de espíritu. Se transmitía la cultura y la educación era instantánea, además imitativa. Los hijos hacían lo que veían. Durante la Edad Antigua, esta inicia en Atenas y se basaba en el desarrollo de la escritura, música, poesía, oratoria, ciencia, arquitectura y astronomía. La educación era exclusiva para los niños. A los niños antes de ir a la escuela se les enseñaba en la casa. Luego iniciaban su paideia o formación cultural. Aquí se les enseñaba gramática, música y gimnasia. La educación durante la Edad Media buscaba la perfección del individuo a través del espíritu. En este periodo todo lo que se enseñaba giraba en torno a la Biblia. Aquí surgieron las escuelas episcopales que se inspiraron en la sinagoga judía y funcionaban en los templos. Además, la escuela monástica, cuyo objetivo era la perfección cristiana. El conocimiento verdadero se encontraba en el libro sagrado. Surgieron varias universidades en Italia, España y otros países. La Edad Moderna comprende los siglos desde el XV hasta el XVIII. Para algunos, este inicia en el 1453 con la caída de Constantinopla y para otros desde el descubrimiento de América en 1492 y se termina con la Revolución Francesa. Se puede dividir en tres etapas: el humanismo o renacimiento, las reformas religiosas y la era de la Ilustración. La Edad Moderna tiene relación con las ideas humanistas, quienes se consideraban difusores de una nueva mentalidad. Además, el Renacimiento fue un periodo en el que el estudio de la matemática llegó a extenderse. Algunos pensadores o representantes del humanismo fueron Juan Luis Vives y Juan Amós Comenius, este último considerado el padre de la pedagogía. Luego un grupo se separó de la Iglesia Católica Romana, encabezado por Martín Lutero, el cual impulsó la transformación del cristianismo, creando así el protestantismo. La edad contemporánea. En este se pueden destacar que el aprendizaje era individual y las actividades parten de las necesidades del alumno. Se centró en una educación más formal y grupal. Surgieron algunas corrientes pedagógicas, las cuales eran la conductista, que aquí el ser aprende conductas observables, medibles y cuantificables. En el cognitivo, el ser desarrolla procesos cognitivos y afectivos. En el ambientalista, lo fundamental es el escenario donde se realizan las interrelaciones entre el individuo y el medio ambiente. En el constructivista, el ser desarrolla procesos cognitivos y afectivos en un escenario adecuado de aprendizaje.
El crítico social, el individuo no es la única variable en el aprendizaje. También influye su entorno, desarrollo cultural y momento histórico. El positivista supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto. Solo hay que descubrir el método adecuado para conocerla. Y en el interpretativo, la realidad está construida por hechos observables externos y por significados simbólicos e interpretaciones elaboradas por el sujeto en la interacción con los demás. Podemos destacar algunas teorías que surgieron también en esta. Tenemos la pedagogía cognitiva, que surge durante la década de los años 50. Se basa en el análisis cognitivo de modelos pedagógicos contemporáneos. Sus máximos representantes fueron Jerome Bruner y Jean Piaget. Los principios que regían era que todo conocimiento humano es una construcción personal del sujeto y que el proceso de construcción del conocimiento, con participación activa del sujeto, que elabora y modifica los datos sensoriales y posibilitan anticipar la realidad y transformarla. Luego tenemos la teoría del aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo tiene como fuente epistemológica el constructivismo. Esta, que fue propuesta por David Ausubel, dice que permite distinguir entre tres tipos de aprendizaje y la enseñanza-aprendizaje de representaciones, conceptos y preposiciones. Sus máximos representantes fueron Jean Piaget, David Ausubel y Joseph Novak. Los principios que rigen esta es que la activación de los conocimientos previos, la generación de expectativa apropiada y la orientación de la atención. También se debe tener organizada la información a transmitir para potenciar el enlace entre conocimientos. Tenemos la pedagogía problemática, que sus máximos representantes fueron Max Weber y Lev Vygotsky. Los principios de esta dicen que el individuo tiene que aprender a pensar por sí mismo y el estudiante debe encontrar su propio ritmo de aprendizaje. Implica también saber vivir y de convivir con el contexto de una ciudadanía moderna. Luego nos situamos a la escuela nueva, que se desarrolla a finales del siglo XIX y alcanza su desarrollo en las primeras décadas del siglo XX, y estuvo orientada a una crítica de la escuela tradicional. Los representantes de este fueron John Dewey y María Montessori. Los principios que regían esta era que se resaltaba el papel activo del estudiante y se reformó las funciones que debe asumir el profesor en el proceso educativo y mostró la necesidad y posibilidad de cambio en el desarrollo humano o del mismo estudiante. Luego tenemos la educación en la República Dominicana. Para ese estudio la podemos dividir en diferentes fases. Durante la colonia existía una educación monástica. Se fundaron escuelas y la educación se centraba en la memoria. Aquí también predominaba la educación de los jesuitas, los dominicos y franciscanos, y fue donde se creó la primera universidad en América. Durante la ocupación haitiana, la educación era elementarista. La educación de Puerto Príncipe, o sea, el modelo educativo, predominó y se hacía a domicilio. Había decadencia en la educación media y superior, y la educación era obligatoria, laica y gratuita. En la independencia, durante la independencia, se carecía de intelectualidad local. Pocas escuelas privadas aparecen las primarias y los ideales de Duarte adquieren vigencia. Ya para la Primera República, la educación primaria era obligatoria y gratuita. Se fundaron las primeras bibliotecas y la Escuela de Señorita Salomé Ureña y la Escuela Normal del Maestro Boston. Durante la educación en la dictadura de Trujillo, había cobertura limitada de la educación. Se crea la Ley Orgánica de Educación. Aparecen 4 escuelas públicas y 35 privadas. Se centró en la educación del maestro y se fomenta el arte y el oficio.
y existían ya los estudiantes, 3.000 estudiantes universitarios. En los 12 años de Balaguer, se invirtió más en educación, se fundaron universidades privadas, se alcanza un 20% del analfabetismo, la UAS se convierte autónoma y se da cobertura de educación media. En la actualidad, se han creado algunos programas para ayudar a la educación. En la actualidad, el gobierno de Danilo Medina ha creado la Revolución Educativa, la cual busca hacer cambio en el sistema dominicano. Según datos de la presidencia, se han integrado estudiantes a la modalidad de la jornada escolar extendida. Se han otorgado becas de grado y de posgrado. Se han facilitado computadoras para estudiantes y entre... Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Una producción para la asignatura Historia de la Educación Universal y Dominicana. Maestra guía Maritza Méndez. Producción Aníbal Jorge. Música de fondo Uptown Funk Karaoke y música de fondo para grabaciones.